Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Bien, vamos a darle paso a mi invitada. ¿Cómo estás, Lili? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de la comunidad de este hermoso canal de Pablo, Libres Pensadores? Un saludo para ellos. Gracias, por ahí ya estuve escuchando los saludos de mi compañero Julio Gaitán, Nancy en Venezuela, tu esposa Rosy, Pablo, de Sandra Sandoval, también un saludito para ellos y para quienes nos vayan a escuchar en diferido, un saludito desde aquí, desde mi México lindo y querido. Así es, un gusto tenerte aquí, Lili. Era pendiente aquí la invitación, se nos adelantó Julio, pero bueno, aquí estamos. Sí. Recién se escuchaban un eco, era porque estaba abierto también el programa aquí en YouTube. Estamos aquí en la plataforma de Stringer. Y bueno, Lili, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿qué tal? Aquí en un directo en YouTube. No, pues muy contenta, Pablo, muy agradecida, muy honrada porque me hayas tomado también en cuenta para hacer esta breve entrevista aquí para tu canal y bueno, pues agradecerte nuevamente también el que nos hayas acompañado allá en nuestro canal de los Círculos de la Real Interpretación. Fue una muy bonita charla entre amigos, muy amena y bueno, pues esperemos que en esta ocasión también pueda ser de la misma manera. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Lili. Fue un privilegio y un placer estar con ustedes y no va a ser la última vez. Y Ah, bueno, no, Lili, claro que no. el tema de esta noche tiene un título bastante polémico, pero va a estar apareciendo en pantalla. Cerebros bajo la cruz, el lado oculto del culto. Así que quédense hasta el final del programa, dejen sus comentarios, sus opiniones que les vamos a leer luego de terminar este programa. Y bueno, Lili, tú que eres la invitada, vamos a pasar ya a hacerte las preguntas. ¿Bien? Así. Sí, claro. ¿Quién es Lili Montes? Cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas o lo que nos quieras contar. Bueno, pues Lili Montes es pues una mujer X, digamos. Soy una persona del común, soy esposa, soy ama de casa, soy madre de 2 jóvenes, pero bueno, yo vivo aquí en San Luis Potosí, radico en San Luis Potosí, México, pero yo soy de la Ciudad de México, pero ya tengo aquí varios añitos en San Luis Potosí. Y bueno, pues como cualquier persona, ¿verdad? O sea, incluso yo tuve un título, digo tuve porque ya no ejerzo, yo soy contador público, pero ya tengo mucho tiempo que ya no ejerzo y entonces me dediqué a mi hogar, tengo un negocio propio, pero bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? Ni el título, ni lo que hace uno, pero ahorita yo creo que lo que vale más, Pablo, es que ahora, digamos, lo que me caracteriza del resto de otras personas es que esa diferencia ya es de que soy ya una persona buscadora de la verdad, me cuestiono muchas cosas, pero ya no me quedo en eso nada más, o sea, no me quedo con que hay de todo dudo, de todo lo cuestiono, sino que ahora ya trato de dar respuesta a mis inquietudes, Pablo. Bueno, Lili, una buena presentación de tu persona. Gracias por tu sinceridad, por tu honestidad y sobre todo por esta descripción de quién eres. Y bueno, todos comenzamos un camino de búsqueda de alguna otra manera y esto también vamos a charlar en esta noche. Aquí es noche, acá son las 8:15 p.m. Y bueno, Lili, la pregunta que se viene,
¿Cómo fue tu camino en la búsqueda de una espiritualidad individual y libre? Y también cuéntanos tu experiencia dentro de las denominaciones religiosas. Bueno, digamos que mi camino en esta espiritualidad, yo lo comencé sin saber, pero ahora ya recapitulando lo que ha sido mi vida, yo creo que digamos, como que esa búsqueda, como esa inquietud de quién es Dios, de quién nos creó, de dónde vengo, etcétera. Yo creo que eso lo inicié desde mi niñez. Yo te hablo más o menos como de unos 8 años. Yo crecí te podría decir así entre comillas, en un seno o en un hogar católico, porque realmente mis papás me inculcaron esa religión, pero sin ellos, digamos como que tampoco ellos la practicaban al 100% esta religión, sino como que esto pues ha pasado de generación en generación. Entonces, pues en esas herencias o en esas costumbres y tradiciones, pues a mi hermano y a mí nos inculcaron esa tradición católica. Incluso yo desde niña estuve en colegio de monjas y colegio de padres. Y fíjate que en ese sentido mis papás no eran tan, así como te decía, tan católicos. Entonces, sin embargo, por ejemplo, la mamá de mi papá, ella sí era bastante católica y ella me inculcaba que ya quería ella que yo ya hiciera mi primera comunión. No sé si donde tú vivas eso también se acostumbre, esa primera comunión. Sí, Entonces me mandaba mi abuelita al catecismo, ¿verdad? Para aprenderme todo el rollo para poder tener obtener ese sacramento de la iglesia, ¿no? Pero había una niña, una vecina de mi abuelita, que ella me invitaba a la iglesia evangélica que ella asistía. Yo estuve asistiendo a las clases de catecismo en la iglesia católica en un periodo de vacaciones, en donde yo estuve con mi abuelita, pero en las tardes yo me salía a jugar y esta amiguita Raquel me invitó a la iglesia que ella asistía. En ese periodo de vacaciones daban clases especiales a los niños en una escuelita de verano, que así se le nombraba. Ahí daban clases de lecturas bíblicas o enseñanzas bíblicas para niños. Hacíamos cosas de manualidades, cantábamos y a mí me gustaba mucho esas actividades. Después empecé yo a como que a repartirme en ambas iglesias, ¿no? Por las mañanas, que diga, por la tarde me iba a catecismo y a las mañanas me iba de contrabando a esa iglesia evangélica. Y yo empecé desde muy chiquita a notar diferencias de ver cosas que se practicaban en una iglesia y en la otra. De repente también me saltaban inquietudes. En ese tiempo estaba de visita el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II, y fue un alboroto total acá en México con esa visita. Y yo le preguntaba a mi abuelita, yo estas inquietudes que yo tenía, Pablo, yo se las preguntaba a mi abuelita porque mi mamá pues se quedaba así como que X, ella nunca me sabía contestar, mi papá tampoco. Entonces, mi abuelita, que era según más la que se abocaba más a la iglesia, pues yo le hacía las preguntas. Yo decía, ¿y quién es ese señor, abuelita? ¿Por qué hay tanta gente que le aplaude, llora, todo el mundo lo quería tocar, le cantaban y todo? Y lo único que me contestó ella fue que, ay, mija, dice, pues es que este es la única persona en el mundo que puede hablar con Dios. Imagínate, yo me quedé como que en shock. Yo decía, wow, él puede hablar. elegido. Oh, sí. Bueno, yo no sabía esa palabra, ¿verdad? En aquel entonces, pero para mí en mi inocencia, en mi infancia, yo decía, qué padre poder hablar con Dios. Pero cuando en la medida que yo iba adentrándome también a la otra iglesia evangélica, hacían ahí oración, cantaban,
leíamos la Biblia, y yo me empecé a dar cuenta que en esa iglesia, al orar, estábamos prácticamente hablando con Dios. Entonces yo decía, ¿por qué acá mi abuelita, que nada más este señor, el Papa, podía hablar con Dios, y acá sí? Y todos en la iglesia podíamos hablar. Bueno, para no hacer muy largo este cuento, Pablo, imagínate cómo estaba yo de contenta de niña, que era mi inquietud, que yo misma me llevé a mis papás, a ambos, me los llevé a la iglesia, a la evangélica. Pudo más lo que yo estaba Hiciste la aprendiendo, y yo, misión. sí, entonces yo me los llevé a mis papás. Entonces, olvídate que entonces cuando ellos deciden entrar a la iglesia, pues también ellos estaban fascinados con lo que estábamos aprendiendo como familia. Mi abuelita, la mamá de mi papá, nos corrió de la casa. Prácticamente pasaron no sé cuántos años antes de que volvieran a hablar, porque pues prácticamente uno de sus hijos se le fue, ¿verdad? Como la oveja negra que se descarriló de la familia, porque mi papá cambió de religión. Entonces, al nosotros ya estar metidos en esta iglesia evangélica, pues yo ya no hice mi primera comunión. Entonces, pues ya nos adentramos en este tipo de denominación. No sé, yo creo estuve ahí como desde los 8 años hasta los que habrán sido, como a los 12 años más o menos. Después, como nos tuvimos que cambiar de casa, al iniciar en otro nuevo lugar, en otro modo de vida, donde nos cambiamos, no encontramos la misma denominación. Y la iglesia que nos quedaba más cerca a nuestra casa era una iglesia pentecostal. Entonces, pues bueno, los mismos evangélicos nos recomendaron que, bueno, pues era algo similar, ¿verdad? Con algunas que otras variantes, pero bueno, nos dijeron que ya estaba bien, que podíamos seguir reuniéndonos así, porque era lo más cercano en aquel tiempo. Al ser muy grandísima la Ciudad de México, pues las distancias son muy largas. Entonces, pues era lo más cercano que nos quedaba esa iglesia pentecostal. Entonces, cuando llegamos allí, yo tenía mucha, digamos, como que mucha facilidad de palabra, o era muy amiguera con los niños, era muy, pues muy amistosa yo, ¿verdad? Entonces, los pastores digamos, de los jóvenes vieron en mí como una persona en la que ellos podían apoyarse y confiar en mí para que yo pudiera, a pesar de ser tan jovencita yo también, de 12, 13 años, que yo pudiera ser maestra de los niños más pequeños. Entonces, fíjate que a mí eso me ayudó mucho, Pablo, porque una cosa es asistir a la iglesia, escuchar al pastor, las predicaciones, porque él siempre te guía. Ahora pasemos a tal versículo, ahora vámonos a regresar al Antiguo Testamento, y puros textos fuera de contexto, y eso era la predicación. Pero cuando a mí me tocó dar las clases a los niños, me presentaron un material, ¿sí? E incluso con imágenes, dibujos, láminas, etcétera, para poder hacer pues más amigable digamos, la charla con los niños pequeñitos. Y fue de esa manera, Pablo, que de alguna manera, cuando yo estaba contenta en esas iglesias, yo empecé a ver cosas, porque yo tenía que leer el documento bíblico. Al contar historias, por ejemplo, bíblicas, como, no sé, te puedo decir de Sansón, de el diluvio, Caín y Abel, o sea, Sodoma y son Gomorra. sí. Entonces, en donde yo veía un Dios castigador, yo veía un Dios, mm, pues hasta cierto Bipolar. punto, yo lo veía como que, es que, porque a mí me indignaba cuando leía eso en la Biblia, en el Génesis, cuando decía
se arrepintió de su creación y que ahora la iba a destruir por medio de un diluvio. Y yo les preguntaba a los pastores de los jóvenes, ¿cómo bueno, que este Dios es un ser principiante o cómo que no le pareció su creación, que no se supone que es un ser perfecto? ¿Cómo es que Que nunca se equivoca. Exacto, exacto. Y encima, o sea, si se supone que es perfecto, yo hacía mis análisis y yo decía, él sabía perfectamente que como seres humanos la íbamos a regar, nos íbamos a equivocar, íbamos a pecar, y si él ya lo sabía, ¿por qué entonces nos destruye? O mejor que ya de plano no haga una creación, pero que no nos castigue así. Y bueno, pues eso con lo del pecado y cuánta cosa. Bueno, así yo fui creciendo, pero para esto yo comenzaba a cuestionar a los pastores jóvenes. Entonces me decían, mira, así, de veras me lo decían, mira, así como que tú sáltate eso, tú abócate al material que te estamos dando, tú eso coméntale a los niños, te apuesto que los niños ni siquiera te van a preguntar, ellos no van a saber nada y tú no indagues más, tú nada más cuenta la historia, ¿verdad? De cómo fue, de cómo te la estamos presentando, pero yo decía, no, como que algo en mí quedaba algo, Pablo, como que pues no está bien, porque yo ni siquiera estaba segura de lo que yo estaba transmitiendo o enseñar a los niños. O sea, yo sentía ya algo como que dentro de mí, como que esto estaba mal. Yo no podía guiar a esos niños cuando yo tenía ciertas inquietudes de ese Dios, pero bueno, yo tenía que obedecer porque así me lo dijeron los pastores y yo tenía que seguir en eso, ¿verdad? Bueno, ya después en la misma iglesia pentecostal, ya un poquito más grande, no sé, te estoy hablando de 16, 10, no sé, 18 años por allí, que ya iba ya no era maestra de niños, pero me iba a las reuniones, a los cultos de los jóvenes. Y no, hombre, era un caos total las reuniones, Pablo. Yo también me quedaba así como que esto no parece que sean cosas de Dios. Era un relajo absoluto. No sé quienes nos estén escuchando, si alguno de ellos ha pertenecido a estas iglesias pentecostales o conocen a alguien que asistan a estas iglesias, pero era un gritar, levantar las manos, hablar muy Gritería, fuerte, cantar, o sea, era, hablar en lenguas. sí, no, era el desborde total, sí, y fíjate que a mí todo eso a mí no me gustaba porque en esta iglesia el pastor era de Puerto Rico, pero él venía de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, digamos como que era una filial a su iglesia que estaba en Estados Unidos. Entonces, venían muy frecuentemente personas de allá de Estados Unidos y pues ellos también son bien relajientos, bien eh, pues así muy jacarandosos, ¿no? En su manera de alabar y llegaban y hablando en lenguas. Y yo recuerdo que en esas sesiones de sanación, de manifestaciones del Espíritu Santo, como yo veía todo eso, yo me resistía, Pablo, porque yo sentía algo dentro de mí me decía que esto no, como que no estaba bien. Y yo también eso lo cuestionaba porque yo les preguntaba a los pastores, ¿por qué yo siento esto cuando se supone que estoy en una iglesia o en la casa de Dios? A mí me da miedo, por ejemplo, cuando en la misma iglesia se hacían exorcismos, se hacía la imposición de manos. De hecho, a mí no sé cuántas veces pasé, mira, me agarraban y me hacían así y todo mundo alrededor de mí, todo mundo hablaba en lenguas, todos se caían, menos yo. Y a la vez me Me sentía, pasó. sí, entonces yo me sentía Es como muy que, incómodo. sí, porque yo decía, es que me veían mal, como que más bien ellos pensaban, yo creo, ¿no? Como que la
no sé, la demoníaca era yo, cuando yo veía a ellos. ¿Sí me explico? Entonces yo era la única Sí. rejega, la que yo no podía hablar en lenguas. No sé cuántas veces oraron por mí, te lo juro, pero yo nunca, nunca pude hablar en lenguas. Y nunca hice tampoco manifestaciones, no me bauticé por las mismas razones, tampoco creí en eso. En fin, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, fui creciendo con el paso de los años, pero yo seguía yendo a la iglesia pentecostal, más que nada porque, pues porque me llevaba mi mamá, íbamos en la familia, ¿no? Pero ya cuando, una vez que yo salgo de la casa, ya empiezo que ya tenía yo mi pareja, a ya formar un hogar, yo hablaba con mi mamá y le decía, es que eso no está bien, date cuenta, como que esas cosas son cosas del diablo, eso no, mira, te lo juro que yo cuando veía todo eso se me erizaba la piel, yo decía, ¿por qué tengo tanto temor? Pero bueno, entonces ya me casé y al poquito tiempo me dijo mi mamá, mira, vente, 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 ya conseguí otra iglesia, esta sí te va a gustar. Esa fue la iglesia presbiteriana, no sé si tú la has escuchado, Pablo. Y bueno, pues me invitó mi mamá, fui. Yo dije, Sí, ¿qué son conservadores. cambiazo? Fue un cambio rotundo, algo, no sé, 360 grados a lo que era la iglesia pentecostal. Son muy solemnes, ¿verdad? En sus oraciones, en sus cantos, incluso ahí se usan los libritos, ¿no? Con los himnos, usan los himnarios, se toca con piano de aquellos antiguos, nada que ver con la pentecostal, porque en la iglesia pentecostal, pues había hasta batería, bajo, guitarras, panderos. No, no, no era ahí, todos bailaban, cantaban, gritaban, corrían, de todo, ¿no? Y acá no, haz de cuenta como que si yo volvía a regresar a una iglesia católica, pero con la salvedad de que, digamos, como que la doctrina era diferente, pero tampoco me gustó porque yo le decía a mi mamá, que era con la que pues yo platicaba, porque pues yo no tenía confianza más con otras personas y ella me decía, ¿por qué no te gusta? Esta es más tranquila. Le digo, es que aquí no hay lo que yo busco. Aparte las preguntas que yo hacía, Pablo, yo sabía que incomodaba mis preguntas. Entonces, en esa iglesia, antes bueno, cuando yo empecé a cuestionar, me pusieron a prueba en esa iglesia, en la presbiteriana, ¿sí? O sea, como que me iban a dar permiso o me iban a dar, hasta entonces me iban a dar respuesta a mis inquietudes después de pasado el tiempo, pero primero iba a estar como que bajo observación. Hasta entonces me iban a dar el permiso como de decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya puedes ser miembro de nuestra iglesia. Y eso a mí me caló, me incomodó todavía mucho más, porque antes, pues yo iba a la iglesia que yo quería, incluso me invitaban mis amigos a las de los testigos de Jehová, pero como que no habían esas restricciones, más sin embargo en la presbiteriana sí. Hasta entonces ya me dieron un permiso, incluso se hizo una reunión especial en donde ellos me daban la aceptación, digamos, de poder ya ser un miembro de la iglesia y entonces ahora sí ya poder contestar, digamos, algunas de las inquietudes que yo tenía, porque tampoco me las contestaron. Y eso a mí me pareció súper, súper mal, Pablo. Entonces, O bueno, pues sea, así no es. te decían nada. Lo que te preguntabas, ellos te quedaban callados o te cambiaban de tema. Ah, sí, 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 no, 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 o fácil, ¿no? Como que los misterios de Dios no, no La se típica, cuestionan. los misterios de Dios son de Dios y nosotros, los Sí, mortales, no. no tenemos que saberlos. Y yo empezaba, pero ¿por qué Dios castiga? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué él? A ver, a ver, ahorita usted dedíquese, aprenda, casi me decían, edúquese,
porque aquí, digamos, aquí la manera de hacer los cultos es diferente, es bla, bla, bla. Entonces, eso me cayó bien mal, el que me acallaran, el que no tomaran en cuenta mis sugerencias, mis inquietudes, Pablo. Sí, es muy incómodo cuando haces preguntas y hacen de cuenta que no dijiste nada o no tienen respuesta o te ponen el texto prueba de que los misterios de Dios no debo tener dudas porque es del diablo y esas cosas, ¿no? Ujú, Es lo sí, típico y nosotros lo hemos experimentado, yo lo he experimentado también, y es algo que duele, te incomoda y a la vez no podés dudar porque si dudas es que el diablo te llenó la cabeza y no puedes dudar de Dios o de la Biblia, sí, ¿no? así es, así ¿Y es. qué te estaba pasando en ese momento cuando te respondían así? No, a mí me daba una rabia, me daba una impotencia, o sea, yo decía, pues si ya llegué a este punto de mi vida, porque ya empezaba yo a analizar que por qué desde niña fui tan preguntona. De hecho, por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia católica, para mí me daba un pavor entrar a una iglesia católica. No, llámese por ejemplo, las catedrales. Ya desde que entraba, era un frío que me daba en aquellos tiempos, porque ahorita tengo entendido que ya no es tan así, pero en aquellos tiempos, Pablo, se usaban mucho las imágenes dentro de la iglesia católica y eran imágenes grandes, eran estatuillas grandes. Había una en la que iba mi abuelita, era un Cristo, bueno, ya ves que entrabas a la iglesia católica, era un pasillo central, las bancas de los lados y todavía dos pasillos ya en las paredes. En esos laterales había una imagen, era un Cristo, lo recuerdo muy bien, que tenía una túnica morada. Nada más se veía una parte de la cruz que estaba cargando así en su espalda, y esa imagen estaba colgada en la pared, en la parte, digamos, alta, y uno pasaba por abajo de esa imagen, como de ese pedestal donde estaba la imagen, y pasaban las personas por ahí, por el pasillo. A mí me daba horror, horror, te juro, que cuando yo pasaba por ahí de esa imagen de Jesús, porque traía sus cabellos bien largos sus cabellos, su corona de espinas, y yo sentía que cuando iba yo por abajo de esa imagen, yo sentía que el Cristo me seguía con la mirada, así. Y yo sentía la presencia y yo decía, pero si Jesús, el que nos pintan en las películas, pues es un ser bueno, es ser amoroso, ¿y por qué cuando voy aquí a la iglesia Compasivo. católica? Sí, y yo pasaba por ese Cristo porque era nuestro pasillo donde teníamos que pasar, y a mí me daba horror, incluso yo hasta llegué a tener pesadillas. Entonces yo veía, de acuerdo a las iglesias que yo iba acudiendo, Pablo, algunas cosas, por supuesto que sí me gustaban, ¿sí? Porque aprendía varias cosas, pero yo observaba cosas, ¿por qué aquí por ejemplo, en la católica, acá sí te inculcan la Virgen, en la iglesia evangélica o cristiana, acá no. Acá la adoración es nada más a Dios y a Jesús. Nada de santos, nada de vírgenes, pero pues a mí tampoco me gustaban esas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Con la imposición de manos, que se caían, que hablaban en lenguas, y para mí era lo mismo, yo decía, pues aunque en una iglesia yo sentía ciertas cosas, pues acá las siento de otra manera, pero para el fin y al cabo era lo mismo, yo sentía como una sensación de miedo, de temor, porque yo pensaba o sentía como que eso no era cosa de Dios, y eso nunca me lo pudieron explicar. Y bueno, Lili, ¿cuándo te cansaste o te hartaste y te saliste del sistema religioso? Sí, mira, bueno, pues entonces ya cuando, ¿O te sacaron?
No, no, fíjate, bueno, en una ocasión sí me sacaron, pero no de la iglesia. Yo te comenté, yo estuve estudiando en escuela de monjas, después entré a una escuela, a un Ujú. colegio de padres donde yo terminé la preparatoria y en esa escuela recibíamos una clase de, digamos, de religión, en donde hacíamos estudio de pasajes bíblicos y como era una clase, pues ahí sí tenía yo la oportunidad de preguntar, ¿sí me explico? Porque era una clase. Pero era tanta mis insistencias, mis dudas, mis inquietudes, o sea, como que yo ya debatía con el maestro, que era un sacerdote, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta acá, te me vas a la por allá y no te quiero volver a ver a mi clase. Ahí es la única vez que me corrieron, pero fue en una clase, no fue en una iglesia, esa fue. Y de la presbiteriana fue lo que te comenté, que hasta entonces me dieron permiso de aceptarme como miembro de esa iglesia. Entonces yo dije, hasta aquí llegué, no más. No quiero volver a saber nada de iglesias, no, en ninguna yo encontraba respuesta a mis dudas, a mis inquietudes, y al contrario, o sea, yo veía como que pues me veían de mal modo porque yo era la preguntona, porque yo era la rejega, la que yo no practicaba ciertas cosas, la que yo veía todo mal. Entonces yo me alejé. Entonces eso fue ya cuando me casé, pero hasta pasó, digamos, como que un tiempo, Pablo, no sé, unos todavía ya de casada, antes de que vinieran mis hijos, yo ya me había salido de las iglesias. Y aparte porque ya no estaba yo, digamos, como que bajo el yugo de mi mamá, que era la que me llevaba a la iglesia, ¿no? Entonces, pues ya yo sola en la casa, ya yo dije, no, ya no, yo no voy a ninguna iglesia, incluso yo nada más prácticamente ni siquiera me casé por la iglesia, porque yo quise ya desprenderme de la iglesia, ¿sí? Sí me explico, igual legalmente sí lo hice, pero por la iglesia yo dije, pues si de eso estoy huyendo y ahora ni modo que ahora que yo diga voy a escoger en qué iglesia me voy a casar. No, yo ya no quería saber absolutamente nada de la iglesia. Pero bueno, al paso de los años y cuando llegaron los hijos, Pablo, ya estaban, no sé, en el kinder. Y una vez mi mamá iba otra vez, ¿verdad? Porque muchas veces influyen la misma familia. Y me preguntó mi mamá, me dijo, oye hija, ¿y qué vas a hacer ahora con tus hijos? Dice, mira, yo ya veo a tus hijos como, pues así como unos animalitos que no tienen una guía espiritual, no los llevas a ninguna iglesia, no los has bautizado, no, nada, dice, tus hijos están como si fueran animalitos. Híjole, Pablo, eso a mí me caló como no. Manipulación total. Sí, no, yo me sentí la peor madre del mundo, yo me sentí tan culpable porque yo decía, de veras, ¿y yo qué les voy a decir a mis hijos? Yo, por ejemplo, conmigo no tenía problema. Y aparte porque mi esposo tampoco no profesaba ninguna religión, pero yo tenía ahora ya mis certezas, ¿verdad? De que yo no quería saber nada de iglesias, pero yo decía, ¿y qué va a pasar el día cuando mis hijos me empiecen a hacer preguntas, quizá muy parecidas a las que yo hice en su momento cuando yo fui niña? Entonces, eso, eso de alguna manera, Pablo, eso me ayudó, me impulsó como para hacer un análisis de mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Si es cierto, o sea, O sea que ¿qué es? ahí llegamos, Lili, perdón que te interrumpa, ahí llegamos, Lili, a tu camino de la búsqueda. O sea, entonces, Sí, ¿cómo te sentiste o cómo fue de duro el proceso en el camino de la búsqueda de desaprender todo lo que aprendiste en las religiones, denominaciones, y si en algún momento tuviste o cometiste el error de meterte en una secta o algo y saliste también de ahí, que también te sí. puede haber hecho mal, ¿no?
Sí, no, queriendo fíjate, buscar la verdad, ¿no? A veces nos pasa. sí, no, al contrario, Pablo. A mí no me costó trabajo, la verdad. O sea, no fue algo que me pesó a mí el haberme salido de la religión, porque como te digo, o sea, prácticamente yo me salí. Yo ya no quise saber nada de iglesias, pero aún así dentro de mí, muy dentro de mí, yo sabía o tenía la creencia de un Dios. Yo sentía a ese Dios del que mostraba Jesús viendo en sus películas, porque en las predicaciones también te lo pintan de otra manera, ¿no? O te tratan también Ujú. de imponer el temor a ese Dios, al castigo, al infierno, etcétera. Pero viendo las películas de Jesús, yo decía, es que yo busco a ese Dios que hablaba Jesús. Entonces prácticamente para mí no fue algo ni doloroso, ni me causó ningún trauma, porque yo libremente tomé la decisión, yo estuve muy a gusto, muy conforme con la decisión que yo tuve. Sin embargo, cuando mi mamá me hace énfasis o ese hincapié, ¿qué iba a hacer con mis hijos creciendo como, haciendo como borreguitos, como animalitos, sin una guía espiritual? Al contrario, entonces fue como que allí empezó mi despertar, digamos, de manera formal, ¿no? Porque desde niña fui muy rejega, muy preguntona, pero ya en algo formal que me impulsó, Pablo, no sé si me explico, a, a Ujú. querer buscar y profundizar, porque yo decía, sí, sí quiero saber de Dios, ok, sí, y me gustaría guiar a mis hijos, pero yo no quiero meter a mis hijos a una iglesia. ¿Sí? Yo no quiero que ellos pasen por el mismo camino que yo pasé, que me metía a una iglesia, salía a otra, buscaba por aquí, buscaba por allá, o por simplemente tradición en la familia, ¿sí? Yo no quiero que ellos pasen lo mismo, pero yo también decía, pero ¿y qué les voy a enseñar? Sí, sí tenía de alguna manera la certeza de un Dios bueno, pero no tenía, digamos, pues no sé, los fundamentos o de qué otra manera poderles explicar a ellos, pero no por medio de una religión. Entonces, eso fue lo que a mí me impulsó. Y bueno, pues tú sabes que ahora con la tecnología, eso te estoy hablando de, no sé, a lo mejor unos 10 años para acá, con la tecnología, yo empecé a buscar en internet, en YouTube, llegué a conferencias, vi documentales, muchas cosas que me empezaron a abrir los ojos y tú sabes que viendo internet, porque la verdad yo no tenía mucho tiempo para leer por mi trabajo y por mi negocio, entonces me era muy fácil meterme a internet y escuchar, ni siquiera ver programas, nada más era escuchar. Entonces, en esa búsqueda, pues yo hacía mis búsquedas en cuanto a ese Dios. Yo supe de lo que hablaba este Baruch Espinosa, bueno, muchas personas, ¿no? Incluso que se hablaba de la existencia extraterrestre, llegué a canales como de Parceriza, con Parceriza supe esto de los Anunnakis, y fíjate, y eso también me ayudó mucho, porque ahí hablaba Parceriza acerca de los Anunnakis, y decía él que ellos fueron nuestros creadores. Entonces, cuando yo me topé con esa información, yo decía, no, no puede ser, no, esas cosas no pueden ser nuestros creadores. Esto no es lo que yo estoy buscando, pero yo escuchaba a todas esas personas que tenían como esa seguridad para transmitir esa información y a mí no me resonaba. Pero yo desconocía muchas cosas, pero yo decía, no, no, o sea, esos seres horrendos o reptilianos como mostraban, ¿cómo esas cosas tan feas van a ser nuestros creadores? O sea,
tampoco lo acepté. Y en esa búsqueda me iba en otro video, me iba a otra conferencia, así, así, así. Y bueno, para no hacer también largo el cuento, en una ocasión, Pablo, yo llegué en esa búsqueda, me topé en YouTube con el título de un video que se llamaba ¿Será Jehová nuestro verdadero Dios? Ese video es un pequeño video como de media hora o poquito menos. Ese video lo hizo Neil Barrios del canal de Descubriendo. Y cuando yo llegué a ese video, ¿será Jehová el verdadero Dios? Mira, de momento yo llegué como que hasta, o sea, todavía no lo abría porque yo con el puro título que le pusieron al video, me impactó muchísimo y o sea, ¿cómo te diré? Como que me fue el impacto en cuanto a que, híjole, creo que ya me pasé de la cuenta. Creo que ya era mi locura de saber, de buscar, de indagar, de correr y querer saber y saber, pero cuando me topo con esa información, ¿será Jehová Dios, el verdadero Dios? Yo dije, se me hace que ya la regué, ya me fui a los extremos, ya, porque ya me imaginaba yo la respuesta. O sea, ya ni siquiera todavía lo veía el video y algo dentro de mí me impulsaba y me decía, como que ve el video y inmediatamente, ok, lo abrí, lo vi, cuando lo terminé de ver, Pablo, te lo juro, lloré, yo decía, esto es lo que yo estaba buscando. Respondió casi todas mis inquietudes desde mi niñez, porque entonces ya comprendí porque ese Dios que se practicaba, que predicaba en las religiones y que te obligaban a adorar, a pesar de ser injusto, malo, pedir sacrificios, muchas cosas malas que hizo ese Dios, hasta entonces me cayó el 20, dice, esto es lo que yo buscaba, hasta entonces lo comprendí. Y mira, de ahí para acá, te estoy hablando como de 10 años, fue que comencé mi búsqueda. Entonces no fue algo tan traumante, al contrario, Pablo, yo agradezco mucho el paso que yo tuve en diferentes iglesias porque aprendí de una, aprendí de otra, observé cosas diferentes, tanto en otra como en aquella, etcétera, y eso fue lo que me permitió a mí llegar a este punto y yo misma iniciar mi búsqueda personal, Pablo. Sí, es un tema que a veces nos mueve, nos hace vibrar, como se dice, fuerte cuando nos encontramos con este conocimiento que nos vuela la cabeza. En Sí. eh, mi caso personal, yo no, me costó entender de que Jehová es el verdadero Dios, que no es el verdadero Dios, porque yo lo tenía muy claro, y bueno, eso es lo que sucedió. Pero bueno, ya en el canal tengo mucho Uh-huh. hablando sobre eso y no te quiero quitar el tiempo para que nos sigas contando. Y te quería preguntar, Lili, con todo esto que aprendiste, que fuiste Sí. descubriendo, ¿cómo fue que te impactó en tu perspectiva de cómo ver la vida hacia la humanidad y a Dios o a la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo me ¿Cómo fue? impactó? Pues mira, fue de lo más positivo. Yo me sentí, digamos, mira, hablando de ese momento, cuando yo vi ese video, hace cuenta, es como cuando empiezas tú una carrera loca, ¿verdad? Que andas por aquí, andas por allá, andas buscando y cuando te topas algo que te resuena totalmente, ay, hasta entonces como que te regresa la paz, como ya puedes decir, sentarte, ay, o sea, en ese momento yo pensé, ¿verdad? Hasta aquí terminó mi búsqueda, porque esto era lo que yo necesitaba saber, era lo que yo necesitaba conocer. Pero eso también me impulsó a eso. Yo aprendí con estos chicos de Descubriendo. Ellos hablaban y hasta la fecha y en muchos canales, yo creo que también tú lo has de recomendar,
que cuando uno se tope con una información o una investigación, no porque lo dijo una persona con palabras muy bonitas, muy elocuentes, con mucha firmeza, con mucha algarabía, ¿no? No se queden con eso. Salgan, vayan y corroboren y amplíen esa información. Entonces, a mí eso también me ayudó muchísimo. Y entonces yo decía, entonces, esto no es algo como que me resonó y como decir, ay, qué bonito habló esta persona. No, me impulsó, me impactó, porque entonces yo quise corroborar muchas cosas, seguir en mi investigación. Claro que como en esa medida, pues vas resolviendo dudas, pero te van pues saltando otras nuevas dudas. Pero en ese camino vamos aprendiendo, Pablo, a que ya no te quedes con esas inquietudes ni que estés esperando a ver ahora quién va a venir para que me resuelva y me conteste mis preguntas. No, ya no. El impacto que yo tuve en mi espiritualidad es que me alentó a yo ser una investigadora, ¿verdad? A no quedarme nada más con esas palabras bonitas que yo aprendí, sino a corroborar, a comprobar toda esa información y hacer mi propia investigación. Y entonces, no sé, como que te llega eso bonito a tu vida, como que empiezas a realizar tu ser de manera libre, sin obstáculos, sin imposiciones, sin doctrina, sin miedo, pues sin nada de todo eso que, ¿cómo, perdón? Culpa. Eso le lleva Exacto. el miedo, lleva la culpa y todo lo demás. Sí, no, entonces al contrario, esto te impulsa a que tú te abras un camino nuevo, un camino diferente. Y en ese camino te vas a encontrar personas que son afines o muy parecido a tu sentir. Y es una experiencia hermosa, Pablo, porque no sé si a ti te llegó a pasar, porque me imagino que a muchos de nosotros, en cuanto nosotros tuvimos esta información o este conocimiento de que esta entidad no es Dios, híjole, te queda Te vuela la dentro cabeza. de... Sí, sí. Te hace explotar la cabeza, o sea, no Sí. es algo difícil. Y aparte algo, Pablo, no sé si te queda como ese adoctrinamiento de las iglesias. ¿Te acuerdas cuando íbamos, por ejemplo, al menos en mi caso, cuando yo estaba muy gustosa en la iglesia evangélica, se te enseñaba, digamos, a predicar el evangelio. Íbamos en los camiones, salíamos a las plazas, a los jardines, a predicar, a cantar, y era el gusto que teníamos para llevar almas a Cristo o a la iglesia en ese caso, ¿no? Y yo creo como que te queda ese, digamos, adoctrinamiento dentro de tu ser, y ahora que ya sabes o conoces esta verdad, no me vas a decir, yo Quieres creo que que a todos lo muchos, sepan. exacto, Quieres que todos lo sí, sepan y que no estén engañados por las religiones o para denominaciones todos o los que sectas, ¿no? queríamos hablar, sí, a ver, es que esto, Seremos no, salvadores de las personas, pero eso es algo que tiene que pasar hasta que nos damos cuenta que ya no, ya pasó, como que ya estuvo, como dicen allá en México, ¿no? ya, O ya sea, no te la estuvo, acabas, como dicen también. sí, entonces imagínate que yo con ese gusto, yo quería convertir ahora a medio mundo, ahora decirles incluso a los que yo todavía conocía que asistían a las iglesias, es que tú estás adorando al diablo porque Jehová no es Dios, porque aquello, porque el otro. Pero yo creo que no, nunca lo hicimos con maldad, Pablo. Yo creo que en nuestra No, misma euforia, ¿no? En nuestro gusto que teníamos de toparnos con esta verdad, queríamos convencer a medio mundo. Y desgraciadamente, al menos yo puedo hablar pues de mi persona, yo tuve el gusto de que a todo mundo quería yo convertirlo, ¿verdad? Y decirles la verdad. Y desgraciadamente no fue la manera correcta.
¿Nos equivocamos? Sí, claro que sí. Y yo creo que, no sé si a ti te pasó también, Pablo, en ese compartir, pues la regamos, ¿no? Porque primeramente yo creo que quisimos imponer nuestras ideas con la familia, ¿no? Es donde pues la empezamos a regar, ¿sí o no? O sea, Sí, queremos, sí, sí. sí, o sea, Queremos y también que la familia se salve, o sea, se salve entre sí, comillas, ¿no? Que tenga ese sí, conocimiento, pero ¿sabes lo que ajá, cuando llegas a algo que puede ser muy desconstructivo, cuando llegas a ujú, entender que esta no es la única experiencia que vives en el cuerpo, y bueno, esto es spoiler para algunos que no han escuchado todavía el tema de la reencarnación, ¿no? Pero cuando ujú, tú lo vas entendiendo, que no digo tampoco lo tengo muy claro, yo creo que Lili tampoco lo tenés muy clara con el tema de la reencarnación, porque es algo muy, muy fuerte que asimilar, ahí tú te das cuenta que hay oportunidad para ellos, quizás no ahora, sino después, en otra experiencia, ¿no? Y eso es lo que te da un poco de reconforta el alma, de que, bueno, dejemos que vivan su experiencia. Si ellos no quieren ujú, salir de ese sistema, bueno, respetarlos, aceptarlos o tratar de no ir al choque, ¿no? De en todo lo posible. No digo que lo haga porque a nosotros nos pasa a veces, porque nos duele, ¿no? Que estén ahí y estén claro, claro, adorando esa entidad, pero bueno, nosotros también estuvimos de ese lado, ¿no? Nosotros también estuvimos del otro lado de la grieta, como se dice. sí, claro. Lidy, quería pasar, acá te están saludando y quería no pasar sin Este, que leas el comentario. María Rubio, gracias, gracias, gracias. Saluditos, María. María te está saludando Ujú. y ahí no sé si dijo algo más. A ver, Miguel Cádiz, acá es muy importante lo que dice Miguel. Dice, sí, así es activar la voluntad en esa búsqueda de la verdad. Muy bien. Y bueno, para sí, allá tenemos varios comentarios de nuestros amigos que están aquí en directo. No quería gracias. dejarlos ahí pendientes a la respuesta, ¿no? Pero está muy entretenido este programa, la verdad. Muy educativo también. Y Lili, con Sí, respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Las preguntas que estoy haciendo. Ahora, ¿qué opinas o qué opinión tienes o cómo ves la visión sobre los sistemas religiosos? O sea, y las personas que están ahí dentro, que aún siguen ahí, o que tienen dudas o preguntas, o se están cuestionando, ¿no? Eh, ¿Qué recomendación e invitación le harías a ellos? Se podría decir recomendación más que nada. bueno, pues esas personas yo les recomendaría que se sigan cuestionando, ¿sí? Que no se dejen amedrentar por castigos, por maldiciones, por señalamientos, juzgamientos por parte del pastor, por los miembros de la iglesia. No les hagan caso. Pueden ustedes seguir en la iglesia, no necesariamente nada más porque alguien como alguno de nosotros, ¿verdad? Les hayamos dicho que Jehová no es Dios. O sea, tampoco nos crean a nosotros así, de tajo, ¿no? Simplemente abóquense, escuchen, tengan una mente abierta para escuchar, ¿verdad? Que se abran, que pongan esa disposición desde su corazón para aprender algo nuevo. No importa que sigan dentro de la iglesia pueden seguir escuchando, pueden seguir aprendiendo, pero dando voz a otras opiniones de otras personas, de otras iglesias, porque en todo eso ustedes pueden ir forjando su criterio personal y en ese forja de su criterio, ustedes se van a dar cuenta y ustedes por sí mismos van a tomar la mejor decisión de si continuar o no dentro de una iglesia, pero no porque alguien se los esté diciendo o que les esté uno a duro y duro, ¿verdad? Que Jehová no es Dios y que mira que estás adorando al mismísimo diablo y mira te vas a condenar.
o ya de dentro de la iglesia que les diga al pastor, es que no, tú no escuchas a esas voces porque esas voces de allá afuera son del diablo. No les hagas caso porque es Satanás que te está tentando, que es el enemigo que te quiere apartar de Dios, del camino. Simplemente abrir, no tengan miedo. Esas cuestiones por algo les vienen, digamos, a su mente, pero no es realmente la mente que esté pensando, sino más bien es que de alguna manera ya comienzan a escuchar esa voz interior o esa intuición que les comienza pues a guiar, ¿no? A dar flashazos de que por aquí no está bien, de que por aquello, ¿no? Y fíjate, a mí algo que a mí me pasó ahorita, tú comentabas acerca también de sectas, a mí me pasó que ya después en esta búsqueda, Pablo, eso también yo te estoy hablando, pues casi recién que yo empecé mi búsqueda personal, ya sería poquito de 9 a 8 años para acá, yo supe, no Sí, sé si tú conoces esta secta del señor Carlos Torres o Niño Nuevo, son colombianos. no, lo conocí Ellos, cuando me comentaste, pero antes no sabía. ok, bueno, rápidamente ellos comparten información que se le dio al contactado, al ingeniero Enrique Castillo Rincón. Él fue contactado por Ujú. seres de las Pléyades, pero desgraciadamente este par de personas se apropiaron de esa información, eh, tomaron de aquí, por ejemplo, de esto de la gnosis, del New Age, también hicieron ahí su revoltura para formar una doctrina y una secta. Entonces, el chico maravilla, que es el niño nuevo, él es, digamos, la carta de presentación de esta secta, porque este joven tiene esa labia para convencer a muchísima gente. Vénganse para acá con nosotros. Ellos jamás te van a mencionar que ellos están o tienen una secta que ahora ya no se llama Niño Nuevo, ahora se llama el Templo Verbo de Cristo y ya están incluso ya registrados como iglesia bajo el gobierno de Colombia, pero es una secta. Entonces, este chico te invita y tiene una facilidad de palabra, tiene mucha información cuando platican sus conferencias, te va envolviendo y llega a un punto en que te deja así, mira, tan picado como que quieres saber más, quieres aprender más, quieres ser un 144,000. Te invitamos a que Únete a te nosotros. Exacto, suscríbete y entonces mándanos un video, un audio, ¿por qué quieres ser un 144,000? Y cuando llegas a ese punto que ya te envolvió, no supiste. A mí me pasó que cuando yo estuve a punto de entrar, yo dije, ¿qué me pasó? O sea, sí escuché la voz de mi corazón, me estaba dictando que no, que eso no estaba bien, porque volvía Por a ahí no caer. es. Y aparte en que ahora ya no era imposición por la familia, ya no era por ignorancia, sino ahora sí ya era por mí. Sí me explico, o sea, como que yo me dejé envolver, como que yo dije, es que me tengo que meter, pero yo quería saber, Pablo, o sea, yo lo que quería saber, mira, yo, por ejemplo, empecé a compartir cosas en mi Facebook personal y hasta la fecha lo sigo haciendo, tengo un grupo donde comparto toda esta información, pero para mí este medio, de esta red social de Face, se me facilitó tanto, Pablo, porque yo empecé a soltar, digamos, como que perlitas ahí en el Face, compartía cositas de la religión, cositas de política, cositas espirituales, reflexiones, tirándole piedras al Dios, denunciando cosas del sistema. Y yo así comencé a conocer mucha gente, digamos, nada más por medio de esa red social, virtualmente, no físicamente, ¿sí? Entonces, la gente me empezaba a preguntar. Yo decía, ay, ¿y yo qué voy a contestar? ¿Y si me equivoco?
Entonces, cuando llega esta información de Niño Nuevo y te ofrece una capacitación en donde tú vas a ser un elegido